Saludos y bendiciones, espero que se encuentren bien. Y bueno, vamos a comenzar nuestra clase de física del día de hoy. ¿Ok? Y bueno, hemos estado trabajando con cargas eléctricas durante un tiempo. Y bueno, ahora vamos a trabajar con lo que, no con las cargas eléctricas, sino que ahora vamos a estar manejando lo que es la corriente eléctrica. ¿Ok? Que de pronto eso tiene como más relación con nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque cómo dependemos nosotros increíblemente de este recurso, ¿no? Tan importante. Un recurso que, que realmente es una bendición, el conocimiento que le ha dado Dios a los hombres, porque hoy en día disfrutamos de la tecnología que tenemos gracias a este recurso, ¿no? E incluso nuestros horarios de afán y de estrés también se han desarrollado, ¿no? Un poco más producto de eso de la electricidad, ¿no? Cuando la gente simplemente ya descansaba, ya a las 7:30 de la noche ya estaba descansando. Muchos de nosotros todavía a las 11:12 de la noche todavía estamos trabajando. ¿Ok? Eh, Producto de esto, de la bendición de tener electricidad o corriente eléctrica, ¿no? Al principio el hombre luchó contra eso, utilizando velas, antorchas, focos especiales, todos utilizaban aceite, combustible de diferentes tipos para poder tener luz, ¿ok? Pero esto era muy costoso, ¿ok? Era muy costoso. Todavía sigue siendo la electricidad, por ejemplo, para nuestro país sigue siendo un poquito costoso, pero en aquel entonces era más complicado, ¿no? Porque había que obtenerlo prácticamente, desgastar los recursos naturales de manera más fuerte que hoy en día que utilizamos otro tipo de recursos, ¿no? Si la electricidad no hubiese existido en un análisis mío, ¿ok? Creo que muchos recursos naturales como los árboles, la tala de los árboles, hubiese sido impresionante, ¿no? Para poder mantener leña, fuego, otros recursos que también algunos animales como las ballenas que producen alta cantidad de aceite, que en aquel entonces muchas de ellas casi fueron exterminadas. Quedan muy pocas de ellas producto de ese exterminio que hubo en una época por cazar a las ballenas, ya que daban en aquel entonces una gran cantidad de aceite para el consumo de la luz, ¿no? Así como daba también otros recursos que también tenían que ver con la luz. ¿Ok? Y bueno, de verdad, gracias que apareció otro tipo de combustible, hoy en día disfrutamos de una electricidad que consume un recurso que esperemos que nos dure por mucho tiempo, ¿no? Muchos años. Perfecto. En la antigüedad se pensaba que la electricidad era el resultado de dos fluidos distintos, que era uno positivo y otro negativo. Sin embargo, Benjamin Franklin propuso que la teoría de la electricidad basada en un solo fluido, tenue y sin peso, el cual al presentarse en un cuerpo con cierto exceso generaba una electricidad positiva y al existir un déficit de este generaba una electricidad negativa. Por tal razón se cree que lo que se movía
eran las cargas positivas, aunque en la actualidad ya se conoce que son las cargas negativas. Los electrones, ¿se acuerdan? ¿Qué características tienen los electrones? Que son menos pesados, ¿se acuerdan? Eran los más pequeñitos, ¿ok? Incluso se mueven en el núcleo. Sin embargo, los protones no se mueven en el núcleo. Ellos están pegados al núcleo. El que no recuerde esta clasecita, regrese 2 clases más atrás para evitar alguna confusión, ¿no? ¿Ok? La que se desplazan a través del conductor donde da lugar a determinado flujo. Se denomina corriente eléctrica. Hasta no hace mucho se creían que los que se movían eran los positivos. ¿Ok? Incluso había personas que todavía hoy en día, todavía hay personas que colocan el interruptor o el switch de apagado o prendido, todavía lo coloca por el cable positivo creyendo que él es el que se mueve, él es el que se desplaza, ¿verdad? Y no es así, no es así. Pues la ciencia le dio una gran sorpresa a los ingenieros eléctricos, a los electricistas, a los técnicos, y les digo, todavía hay personas que creen que la positiva es la que se mueve, es la que se traslada. Y les repito, no es así, ¿ok? Fíjate bien que es la negativa, es la que se traslada, ¿ok? Y hacer contacto con la carga positiva, entonces ahí es donde hay todo lo que es el desplazamiento eléctrico. Y ahí lo tenemos, ¿ok? La corriente eléctrica, me conseguí con esta imagen, me gustó mucho el concepto de esta imagen. La corriente eléctrica es el desplazamiento de ¿qué? De electrones. Pregunta de acumulativo. Ahí está, pues. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el desplazamiento de ¿quién? De electrones, que producen un campo magnético alrededor de un conductor eléctrico. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, hay otro concepto por acá que tiene que ver con, no quería dejarlo por fuera porque es la editorial que estoy manejando para ustedes, que siempre he manejado para ustedes. La corriente eléctrica es el movimiento continuo y ordenado de cargas eléctricas de un lugar a otro. ¿Ok? Pero ¿cuál es el problema de este conceptico? Que no dice quién es el que se está moviendo. No dice si son los electrones o si son los protones. ¿Ok? Y esto puede tender a una confusión. Y por eso es que de pronto todavía la gente cree que son los positivos que son los que se mueven. ¿Ok? Más adelante vamos a tocar un poquito sobre esto. Efectos que produce la corriente eléctrica. La corriente eléctrica produce efectos en los materiales por los cuales circulan la carga y en el entorno del cuerpo por el cual fluye. Entre los efectos más relevantes que produce la corriente eléctrica se encuentran la generación de calor, por ejemplo, una plancha eléctrica. Ok, fíjate bien que la corriente eléctrica entra y por medio de una interacción interna que hay, ok, produce calor y hay unas resistencias que aumentan la temperatura y esto calientan la plancha, ¿no? De igual forma se manejan algunos calentadores de agua, ¿ok? Los que tenemos o los que tienen en su casa calentadores de agua para bañarse, ¿no? Para no bañarse con esa agua tan fría. Los microondas, ¿ok? También hay un efecto químico, por ejemplo, electrólisis, ¿ok? La electrólisis es una alteración bajo que de corriente eléctrica, ¿ok? Altera un fluido o un líquido, ¿ok? Y por supuesto hay una reacción química, ¿ok?
Realmente en nuestro entorno no es mucho lo que nosotros no andamos por ahí en la calle diciendo, bueno, vamos a utilizar el electrólisis para hacer, no, en nuestro entorno no se maneja mucho eso. Eso más que todo es a nivel científico, ¿ok? Pero sin embargo, ¿ok? Fíjate bien que hay aparatos que venden para pulir los metales, ¿ok? Entonces uno introduce el metal plata, oro, wolfing, ¿ok? Que es otro material que se usa para eso. Y también el bronce, el cobre, para darle brillo a esos materiales, más que todo a las prendas, ¿no? A las prendas que utilizan algunas personas. Y lo meten ahí y lo conectan y esa electricidad produce una reacción química, ¿ok? Que pule estos metales y los deja bien bonitos, bien brillantes e incluso el wolfing parece oro, la plata se le quita ese color oscuro, ¿ok? Y queda brillante, igualito que el oro. Entonces, existe este equipo o este tipo de equipos caseros, ¿ok? En algunas empresas también las han diseñado, tratándole de llevar al mercado, pero esto trae un consumo de electricidad, ¿no? Entonces, no no todo el mundo compra un aparato para pulir sus prendas, ¿ok? El magnetismo, como bueno, vamos a ver un ejemplo de electrólisis, ¿ok? Ahí está, ¿ves? Pronto es una composición, una descarga eléctrica con un fluido o con un material líquido, un fluido líquido, ¿ok? Que reacciona a esta electricidad, a esta corriente eléctrica y altera dando una reacción química, ¿ok? Ya de pronto eso se podría estar estudiando en química, ¿no? Habría que ver cómo se puede enlazar estos temas. También en el magnetismo, por ejemplo, los electroimanes. Los electroimanes sí son muy utilizados, ¿no? Por ejemplo, el timbre o el timbrar, ¿ok? Lo que es el aparato que nos da este sonido de timbre, ¿ok? Está dado por un electroimán. Y hay muchos aparatos o hay muchos de ellos que están creados para este tipo de, de uso, ¿no? Por ejemplo, la máquina de cortar cabello, que la hojilla se mueve con una vibración, tiene un electroimán, ¿ok? ¿Qué otra cosa tienen? Hay algunos motores que necesitan este tipo de vibración y entonces el electroimán funciona en esta parte, ¿no? En los carros antiguos, que todavía este tipo de carros todavía están en el mercado, algunos todavía están, todavía los venden, ¿ok? El arranque, el motor de arranque, cuando uno pasa el switch, la llave, hay un arranque que nos permite que haya un encendido, ¿no? Este arranque internamente tiene un electroimán. Eso quiere decir que el electroimán tiene un uso importante dentro de nuestra vida, ¿no? Desde un punto de vista energético se puede interpretar los efectos que la corriente eléctrica produce, ya que el movimiento de cargas implica transporte de energía hacia algún lugar en el cual ocurrirá la transformación de la energía hacia otra forma de energía, como la mecánica, la cinética y la calórica, y otras, ¿ok? También. Entonces la corriente eléctrica también me la convierte en algo mecánico también, en algo cinético y en algo también, en este caso, calórico. Realmente, todo lo que es referente a los efectos de la corriente eléctrica prácticamente está en casi todos.
casi todo en nuestras necesidades está todo lo que son los efectos que produce la corriente eléctrica. Si a nosotros nos cortaran la corriente eléctrica de por vida, bueno, serán otras generaciones que, por ejemplo, en mi caso, será un poquito complicado adaptarse a eso, ¿no? Porque toda mi vida, casi como ustedes, hemos vivido con electricidad, ¿no? Pero serán otras generaciones que se acostumbrarán y se adaptarán a eso, ¿no? ¿Ok? De que ya no va a haber electricidad. Imagínense usted, no hay electricidad, no hay más televisor, no hay más celulares, no hay más dispositivos, no hay más la luz en la noche. Imagínense usted el caos, ¿ok? Que por muchos años grandes civilizaciones vivieron sin electricidad. Grande en Europa, en los países asiáticos, vivieron cientos de años, ¿ok? Sin electricidad. Y a ellos no les pasó nada. Pero si a nosotros nos llega a pasar eso, como les repito, sería otra generación que se tendría que adaptar a eso. En esto tenemos la intensidad de corriente eléctrica. Para determinar la intensidad de corriente eléctrica, imagina que te encuentras observando una competencia atlética, por ejemplo, un maratón. ¿Sería posible calcular la intensidad de la corriente atlética si contamos el número de atletas que pasan por la línea visual durante un intervalo de tiempo? ¿Ok? Podríamos verificar eso. Si comparamos esta competencia con un conductor, ¿ok?, de corriente, en donde los atletas son los electrones libres, ya sabemos que los electrones son negativos, ellos salen, ¿ok?, disparados en el momento que se enciende el switch. Entonces podríamos definir la intensidad de corriente eléctrica, ¿ok? Muy extraño la comparación, ¿no? Pero los electrones funcionan así, ¿ok? Incluso en clase anterior les dije que las cargas eléctricas también funcionan así. Un atleta que va por una línea, ¿ok?, no debería de colocarse en la línea del otro atleta en una carrera de 100 metros. En una carrera de 100 metros, ¿ok?, en atletismo, ¿no? Si un corredor entra a la línea del otro corredor, es eliminado incluso. De la misma manera funciona la corriente eléctrica o la intensidad de la corriente eléctrica. ¿Ok? Cada uno van por una línea y no ocupa la línea de otra línea de la intensidad de la corriente. No entra, no se unen, ¿ok? ¿Estamos claros? Es bastante complejo entenderlo, pero en clases anteriores vimos ejemplos sobre eso. La intensidad de la corriente eléctrica, que se conoce con la letra I, es la cantidad de carga neta, y ya sabemos que la carga es Q, que circula por una sección transversal de un conductor en un intervalo de tiempo. Cuando hablamos de una sección transversal de un conductor, estamos hablando del vulgar metal, el alambre, por donde los conductores, los electrones van a pasar, ¿ok? ¿Estamos claros? Y bueno, la fórmula es I igual a Q sobre T, ¿ok? Donde en este caso las unidades de la corriente eléctrica es el ampere, ¿ok?, que es igual a un coulomb sobre segundo. Ya coulomb lo conocemos, o columbio, y el segundo también lo conocemos, que también es la unidad de tiempo. Al unir un columbio entre segundos, ¿ok?, nos va a producir el ampere, ¿ok? Y entonces ahí es donde conocemos que nosotros consumimos un amperaje de tanto, ¿ok? Nuestras bombillas, ¿ok?, se miden por el amperaje, ¿ok? Si no miden
una cajita o miren una bombilla en sus letras para que vean que ellos se identifican por el amperaje, ¿ok? No se identifican por voltaje. Y si queremos un bombillo, ¿ok? Con más intensidad, interesante, ¿verdad? Un bombillo con más intensidad, entonces estamos buscando uno que tenga una intensidad o un ampere diferente, mayor, ¿ok? Entonces, ¿ve? Ya por ahí usted puede ir relacionando nuestro entorno con todo esto referente a la corriente eléctrica, ¿no? A los cálculos de la corriente eléctrica, ¿ok? Incluso por medio de estas fórmulas, que más adelante incluso vamos a estar conociendo, usted puede saber por qué usted paga tanto en pesos, ¿ok? Por la intensidad o por los amperajes que consume. Usted no paga por voltaje, usted paga por la intensidad de consumo, ¿ok? Y esa intensidad son los amperajes, ¿ok? ¿Por qué cambiaron las bombillas blancas? Cambiaron las bombillas amarillas. Se dice que consumen más amperaje. ¿Ok? Entonces ya todos usamos bombillas blancas, ¿ok? Para que no tengamos un consumo de amperaje que nos pueda afectar el bolsillo, ¿no? O nuestro sueldo cuando llega la factura, ¿no? de la electricidad. Entonces la unidad de intensidad de la corriente es el amperaje. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Calcular la cantidad de electrones que atraviesan la sección transversal de un conductor en un minuto. Si la intensidad de corriente es de 4 amperios, sabiendo que un electrón es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Sencillito, porque tengo la intensidad igual a la carga sobre el tiempo. Me están pidiendo la carga, por lo tanto, la carga es igual a I por T. Hago un despeje, ¿no? Ok, la T que está dividiendo pasa a multiplicar. Y sustituyo, la intensidad es 4 amperios. Y el tiempo de un minuto, ya sabemos que no podemos colocar un minuto. Tenemos que colocar, ¿qué? 60 segundos. Ok, y esto me va a dar 240 coulombs. Okay. Entonces, como la carga de un electrón es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿ok? Tenemos que la cantidad de electrón existente en una carga de 240 coulomb es igual a, para saber cuál es la cantidad de electrones que atraviesan, ¿ok? Simplemente lo que tengo que hacer es dividir la carga que se produce dentro de este material, que son 240 coulomb, y lo divido entre lo que vale un electrón, ¿ok? Que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Ya sabemos que son cargas, es el más pequeñito en este caso, de todo lo que es el núcleo, ¿no? Ok, todo lo que entre el protón, el electrón y el núcleo de este sistema, ¿no? Y la cantidad de electrón es de 1.5 por 10 a la 21, ¿ok? Entonces, un problema bastante sencillo, bastante fácil, ¿ok? Vamos a resaltar lo del sentido de la corriente cuando las dos terminales de una pila se conectan directamente a un conductor con un alambre, ¿ok? Ahí hicieron una toma grande del alambre, ¿no? ¿Ok? La corriente eléctrica supone el desplazamiento de los electrones desde el punto de menor potencial hasta el de mayor potencial. En el caso de las pilas, los llamados polos negativos y positivos
representan puntos de menor y mayor potencial, respectivamente. ¿Ok? Por la cual el sentido del movimiento de los electrones en el conductor se encuentran dados desde el polo negativo hacia el polo positivo. Ahí está. De esa manera es que funcionan el desplazamiento, el sentido de la corriente. ¿Ok? Y lo podemos ver en un circuito sencillo, ¿no? Fíjate bien que el circuito corre desde la parte negativa, pasa por la bombilla, ¿ok? Y llega al polo positivo, ¿ok? Y bueno, hay algunas indicaciones ahí que hay dentro del circuito, ¿no? Pero ahorita lo que estamos estudiando es solamente el recorrido, ¿ok? Bueno, la tarea. La tarea es, me van a hacer me van a enviar un audio o un video, porque algunos por ahí me comentaban que les gusta más el video. Ok, un audio o un video por WhatsApp sobre lo que es fuente de voltaje, fuerza electromotriz y generadores eléctricos que esté relacionado, por supuesto, todo esto a la corriente eléctrica. ¿Ok? Una exposición solamente por un audio, ¿ok? O en tal caso un video si lo desean ahí y lo van a enviar por WhatsApp. En esta ocasión no van a enviar ningún link, ¿ok? No voy a enviar ningún link para que envíen nada por escrito porque simplemente lo que voy a enviar, lo que me van a enviar es un audio o un video. Recomendaciones, estudien el ejercicio, el único ejercicio que hicimos hoy, porque seguramente va a salir en el acumulativo, ¿ok? Entonces, bueno, muchísimas bendiciones, espero que les haya gustado la clase, ¿ok? Una clase ya más, como más relacionada en nuestro entorno, ¿ok? Y de pronto que podemos observar y ver y tocar, ¿no? Que lo hemos vivido por mucho tiempo. Bueno, Dios le bendiga y saludos a sus padres.